Bajé por Aité, Shangirú, Valuador América. Bienvenido, Valuador Panamericano. Bienvenidos, amigos Evaluadores Pan American. Welcome, Pan American Value Friends. Buenas tardes, buenas noches, queridos participantes. Un gusto poder presentarles. Soy la arquitecta Erika Rose de Panamá, presidente del Instituto de Valores y Peritajes, el IVAPAM. Tengo el placer de compartir este espacio con ustedes como moderadora de esta tercera conferencia virtual de nuestros amigos de la Asociación de Evaluadores y Peritos de la Ingeniería del Paraguay, APIP, que esta asociación organiza con mucho esfuerzo para el enriquecimiento técnico de todos los asistentes. Esta noche tengo el placer de presentarles a tres colegas, el ingeniero Luis Fernando Restrepo de Colombia, el cual le tengo mucha admiración por su gran experiencia y trayectoria en el campo de las evaluaciones. Estoy segura que nos nutrirán de sus conocimientos con esta conferencia, en valoración de los derechos por servidumbres, daños patrimoniales y expatrimoniales. Les voy a presentar el currículum muy resumido del ingeniero Luis Fernando Restrepo Gómez, de nuestro hermano país Colombia. Es ingeniero civil de profesión con magíster en gerencia empresarial, especialista en finanzas, especialista en métodos y técnicas de valoración, diplomaturas universitarias son valoración de bienes contra taxación estatal, interventoría y control de obras, derecho urbanístico e inmobiliario, finanzas básicas, avalúos masivos de inmuebles, formación profesional en políticas del suelo, Lincoln Institute, métodos de análisis aplicados a mercados de suelos en América Latina, instrumentos notables de inversión urbana, catastro aplicado a la gestión del suelo y el financiamiento urbano, gestión del suelo en grandes proyectos urbanos, herramientas pedagógicas para el estudio de políticas del suelo, docencia, con máster en propiedad inmobiliaria, Universidad Nacional de Colombia, tiene cátedras inmobiliarias, valoración inmobiliaria, máster en métodos evaluatorios y técnicas multicriterio de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Valoración de equipos, vehículos y maquinaria, instructor en formación avanzada sobre temas evaluatorios especializados. Conferencista en congresos internacionales y tiene publicación de 3 libros de valoración de activos y derechos. Y no puede faltar su mayor título, el ser abuelo de una linda nieta, María del Mar. Recuerden que durante la presentación pueden hacer las preguntas en el chat y serán respondidas al final de la presentación. Ahora sí, le cedo la palabra al ingeniero Luis Fernando Restrepo. Gracias, Heidi. Hubiese sido mejor, más breve conmigo, por lo menos. Muchas gracias a la PIP por esta invitación. Tengo el placer y el orgullo de considerarme amigo de una gran mayoría de sus miembros. A Dani, que es mi amigo personal desde hace muchos años. Voy a compartirles en inicio solamente unos temas que generalmente pasamos por alto, que es definiciones y conceptos de tipo legal. ¿Por qué? Porque en materia de valoración de derechos por constitución de servidumbres, pues estamos entrando a un ámbito que no es el cotidiano de la mayoría de los ingenieros, arquitectos, que fuimos los que comenzamos con lo de la valoración, digamos, de tipo asociativo. Las corporaciones se fueron formando en nuestros países por la mayoría, por los colegios de ingenieros y de arquitectos, y eso nos impedía que tuviéramos esa vertiente legal que es fundamental en el tema que vamos a tratar. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman. Si en este momento la están observando. Ok, perfecto, mil gracias. El día de hoy vamos a ver, como les digo, generosamente por intermedio de la Asociación de Evaluadores y Peritos de Ingeniería del Paraguay, la PIP, esta charla. La charla trata con un tema muy particular que se denomina valoración de los derechos por constitución de servidumbres. Entre los derechos que vamos a valorar son aquellos derechos que se ven afectados por daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Eso es supremamente importante que lo tengamos presente, y voy a comenzar por lo que generalmente no comenzamos. Comencemos por definir los nombres de ese título de la charla, y los nombres de ese título de la charla comienzan por
los derechos. Particularmente, no muchas personas tenemos claro el alcance de lo que significa la palabra derechos. Y a los derechos se le denominan al conjunto de normas que imponen deberes y que confieren facultades. No van en una sola vía, son, como lo vemos ahora, bidireccionales, estableciendo obviamente las bases de convivencia social para dotar a todos los miembros de esa sociedad de los mismos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia ante la ley. Esos derechos son bilaterales y eso significa que es una obligación jurídica a cargo de determinada persona y que trae aparejado un derecho a favor de otra persona para exigir el cumplimiento de la misma. A esto se debe aquel axioma que hemos escuchado muchas veces cuando hemos participado como auxiliares de la justicia, de que mis derechos llegan hasta donde comienza la obligación de respetar los derechos ajenos. El caso que hoy nos ocupa trata sobre uno de los derechos que en la mayoría de nuestras constituciones está previsto y es el derecho de propiedad, el cual, como sabemos, o si no lo sabemos, pues se los informo, está conformado por la confluencia de tres derechos reales, que son el uso, el goce y la nuda propiedad. Además de que en nuestro tema vamos a tocar otros varios derechos, entre los principales son los derechos civiles, como el derecho a la salud, a la honra, a la estabilidad familiar, laboral y económica. Y como nuestro trabajo es el de hablar de valoración de derechos por constitución de servidumbre, veremos cuáles de esos derechos resultan afectados a la hora de constituirse una servidumbre. Vamos ahora a definir otra palabra del título. Se refiere a la palabra servidumbre. Y esa palabra tiene que tenerla clara quien pretenda prestar sus servicios profesionales en el área de la valoración de intangibles especiales. La palabra servidumbre se refiere en el derecho a un conjunto de limitaciones que afectan el legítimo aprovechamiento de un predio, sea rural o sea urbano, mediante el cual el titular del dominio pleno cede a un tercero derechos reales sobre su propiedad. Esos derechos cedidos y que limitan el pleno dominio de los derechos de uso y de goce, entre paréntesis, se refieren esos dos derechos al usufructo, son los que resultan afectados cuando se constituye una servidumbre. Pero queda mantenido en el titular del derecho, o del derecho de propiedad, la nuda propiedad, que no es otra cosa sino la libre disposición, la que conocemos como la libre disposición de vender, de comprar, de vender, de transferir, etcétera, etcétera, o incluso de arrendar. Esos derechos cedidos cumplen una función, o sea, la propiedad cumple una función social. Y esos derechos forman parte, esos derechos que se ceden al constituirse la servidumbre, cumplen algo que nuestra constitución, la colombiana, pero la mayoría de las que he consultado, cumplen una función social que está establecida en esas constituciones donde la propiedad tiene esa función que implica ciertas obligaciones. ¿Ante quién? Ante el interés general o la utilidad pública. ¿Ok? Eso es sumamente importante que lo tengamos claro. No es un derecho absoluto, o sea, la propiedad no es absoluta porque debe cumplir esa obligación social. El predio que sufre el gravamen se denomina sirviente, pero no necesariamente hay un predio dominante. Puede ser un dominante sin que sea otro predio, puede ser una institución o una corporación. Entonces, quien recibe el gravamen
es el predio sirviente, siempre es un predio sirviente, pero el dominante puede ser o una corporación o puede ser un predio, ¿ok? Una servidumbre no puede ser cedida, no puede ser embargada y no puede ser hipotecada de manera separada. Las servidumbres están inseparablemente ligadas al dominante, debido a que si se familiarizan con la semántica del derecho, vamos a estar hablando de que son derechos accesorios, es decir, necesitan un derecho principal para exigir el cumplimiento de una obligación. Más adelante vamos a ver sobre las servidumbres, que las servidumbres dan origen a la obligación de indemnizar a quien recibe el gravamen. ¿Por quién? Por quien ejerza el derecho de constituirla. Existen varias clasificaciones de las servidumbres. Voy a mencionar algunas, pero ojalá que por lo menos las enuncie la gran mayoría. Una de ellas tiene que ver con el tipo de restricción que se impone sobre el dominio del predio gravado, que son servidumbres positivas y servidumbres negativas. Esto que les voy a mencionar traducido es muy importante que lo tengamos claro, porque a la hora de enfocar la manera como vamos a evaluar el inmueble o la afectación que genera esa restricción al inmueble, es muy importante y generalmente la obviamos. La servidumbre positiva es aquella que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer. Memoricen la última frase, obligación de dejar hacer. Y la servidumbre negativa impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo, que sin las afectaciones que le son impuestas o restringidas a las servidumbres le sería lícito hacerlo, o sea, podría construir, podría ejercer plenamente su dominio. En nuestro ámbito de actuación, normalmente dejamos de lado la comprensión clara del encargo que se nos está encomendando. Y estos términos de servidumbre positiva y de servidumbre negativa son fundamentales a la hora de acometer el encargo evaluatorio. Como les mencioné, hay varios tipos de clasificaciones o de subdivisiones de las servidumbres. Voy a mencionarles a grosso modo la gran mayoría de ellas, pudiendo dejarles obviamente a su investigación posterior cómo es que se terminan de traducir cada una de ellas. Vamos a empezar por la primera. La primera clasificación es según el origen. Según el origen, pueden clasificarse naturales, que son las que provienen del normal desarrollo de la naturaleza, las legales, que son impuestas por las leyes, y las voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre. Hay oportunidades en que puede no existir servidumbre, sino simples relaciones de colindancia con derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes, de tal suerte que no existe un predio dominante y un predio sirviente, sino que son dos propiedades colocadas en similar situación. También vamos a ver la que es según el ejercicio del derecho por el dominante, que son las continuas, las que se ejerce o se pueden ejercer continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre, como por ejemplo las de acueducto, las de oleoducto, las de electroducto, etcétera, o la servidumbre de no construir o de no plantar, que supone la ausencia de mejoras para no modificar la superficie del suelo. Pero también existen las discontinuas, que son las que ejercen a intervalos más o menos largos de tiempo y suponen un hecho actual del hombre. Estas servidumbres son, por ejemplo, las del tránsito o las del paso vehicular o peatonal, por poner algunos ejemplos. También existen las de la limitación
al dominio como las mencioné anteriores, que las positivas y las negativas, que son las de obligación de dejar y la prohibición de hacer algo. Y adicionalmente a esas existen las de visibilidad, por ejemplo, que son aparentes. En estas existe continuamente a la vista la servidumbre, como la de tránsito también, como se hace, por ejemplo, una faja de tierra o una puerta especialmente destinada para ello, y son las que se manifiestan por un signo exterior, como un puente o una ventana, etcétera, etcétera. Las inaparentes, en cambio, no son visibles a simple vista, como la servidumbre de no edificar, por ejemplo. Esa servidumbre, que es una prohibición de hacer algo al predio sirviente, no es visible. Sencillamente está prohibido, restringido su aprovechamiento legítimo de la propiedad, lo que le permitiría aprovechar la propiedad si no tuviera tal restricción. Existen, aparte de esas, otras servidumbres, como las de medianería, las de iluminación, las de aguas, las de minas, o las servidumbres mineras, las de tránsito. Hay varias, las de paso por vehículos, pero están las de paso por electroductos, por acueductos, por hidrocarburos, están las aeroportuarias y otras más, como las clasificaciones urbanas y rústicas, o las clasificaciones de si son temporales o son permanentes. Ojo que no dije perpetuas, dije permanentes. Vamos a poner un ejemplo rápido de comprensión para aquellos que no tienen muy claro cómo existe en nuestra cotidianidad una servidumbre. Supongamos que Luisfer, yo, su servidor, es dueño de una finca que está antes de la finca de Dani Leaf, desde la carretera. Para que Dani tenga acceso en carro a su finca, es necesario que yo le conceda un derecho de paso. Ese camino que le da acceso a Dani a su finca se le denomina servidumbre. En ese caso, el predio dominante es el de Dani, que es el que se beneficia o tiene la utilidad de dicho camino para acceder a su finca en carro. El predio sirviente es el mío, que es el que sufre la afectación, la carga o el gravamen. Entonces es muy importante que tengamos claro eso. Ahora vamos a hablar de otras dos subtítulos que tiene nuestra charla, que tampoco a veces nos los aclaran con sencillez, porque pretendo es darle claridad de conceptos sencillos. Los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales. ¿Qué son? Entendemos que los daños patrimoniales son aquellos daños materiales que sufren bienes u objetos que forman parte del patrimonio de una persona, es decir, que dispone del derecho de propiedad sobre ellos. Se clasifican en lucro cesante, que son todos los ingresos no percibidos o que con una probabilidad objetiva de haber ocurrido no se percibirán en el patrimonio del afectado a causa de ese evento dañoso. Esto es muy importante. Si lo quieren memorizar con facilidad, piensen en lucro cesante, ingresos no percibidos. Siempre que traten de cuantificar esa afectación, piensen ingresos. ¿Cuáles ingresos no van a entrar en el patrimonio de Dani o del afectado o de Luisfer? Eso es lo que vamos a ver. Y el daño emergente, piensen en que son los egresos. Ingresos, lucro cesante, egresos. Y ahora les explico por qué les estoy dando estas palabras clave. Porque es muy fácil confundirse incluso para muchos abogados a la hora incluso de constituir sus demandas. El daño emergente son aquellos egresos que ya fueron ocurridos, es decir, ya fueron causados, o que con una probabilidad objetiva de ocurrir, ocurrirán en el patrimonio del afectado, debido igualmente, ojo, que esto también es sumamente importante, debido igualmente a la existencia de ese hecho perjudicial, es decir, de la afectación. Eso es sumamente importante. Los daños patrimoniales se pueden
valorar económicamente por su materialidad, bien sea a través de una factura o de un presupuesto o mediante un baremo o mediante un informe pericial. Aún así, resulta fundamental comprender que para valorar el daño se tiene que ingresar al ámbito del derecho civil y del derecho administrativo y de manera particular al de responsabilidad civil. Por este motivo, y esto lo hablábamos previamente y lo hemos comentado en las tertulias, es que ante encargos valuatorios que no sean encomendados con la finalidad de constituir servidumbres, la actividad que los tasadores realizan sea la de valorar fajas de tierra. Eso es un craso error. E incluso, peor aún, procurando apoyarse en el valor de mercado para establecer como unidad de medida el metro cuadrado o la hectárea. No importa, amigos míos, no importa que así esté escrito en miles de libros o esté impreso en manuales de indemnización de algunas instituciones o que así se haya hecho por décadas o incluso que así lo hayan hecho la mayoría de nuestros colegas. Se trata de establecer es una cifra dineraria no para efectuar una transacción comercial entre partes en el mercado, sino que es una cifra que se pretende que sea justa y equitativa, que compense las restricciones al aprovechamiento, subrayado aprovechamiento, y el uso legítimo de la propiedad, que se componen de una variedad de afectaciones de derechos que son también individuales y que son también particulares de las personas que son afectadas. Es decir, no puedo generalizarlos, no puedo decir que aunque sean dos predios vecinos, la afectación y la indemnización en correspondencia por esa afectación sea igual. O que yo diga, a tal le tocaron 200 unidades monetarias, la divido entre 15 metros cuadrados que le afectaron y eso le da una cifra que va a ser unitaria para trasladarla a mis 20 metros cuadrados. Y ahí tengo la indemnización. No funciona de esa manera. Es individual. Por eso aquellas grandes mapas de valor con los que se afectan por muchos tendidos eléctricos o por zonas geoeconómicas homogéneas o por todo eso no se puede aplicar a la hora de hacer la oferta de afectación por parte de los operadores de los servicios públicos. Pues que obviamente las propiedades mobiliarias y los frutos que de ellas se puedan obtener o que puedan ingresar para el legítimo dueño en el futuro forman parte del patrimonio de las personas al estimar los daños que le podamos generar. Podemos facilitar el protocolo de actuación de nosotros, digamos, pero no vamos a encontrar una receta única de cómo tasar las afectaciones por servidumbre. Tiene que, a cada caso es una individualidad, porque se trata de las afectaciones a los derechos de la persona. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale mi propiedad si la restricción y cuánto vale si la restricción no existiera? Yo, al tener esas dos valoraciones en esos dos escenarios, yo voy a poder cuantificar cuál es la afectación por uno de los daños, el daño emergente. ¿Por qué digo por el daño emergente? Porque dije allá atrás que se trata de la valoración de pérdida del valor de mi predio y esa pérdida de valor en mi predio la reflejo contablemente como un egreso en mi patrimonio. Es un egreso, entonces ese menor valor de mi predio es un daño emergente. Igual tengo que saber dilucidar muy claramente cómo voy a valorar el lucro cesante. Voy a ponerle un ejemplo. Normalmente, como también lo dije antes, el lucro cesante era olvidado o era, si usted tiene un contrato de alquiler, vamos a ver cuánto es. No, pero es que hay lucros cesantes y hay incluso daño emergente futuro. Les voy a hablar del daño emergente futuro primero. El daño emergente futuro les puedo decir que en ocasiones dejan de considerarse las incidencias en el impuesto predial que yo voy a tener que pagar porque yo soy el nuevo propietario. Yo así tenga una servidumbre, a mí me van a seguir cobrando el predial como normalmente se lo ha cobrado.
y ese descuento no existe o nadie lo calcula, pero resulta que si yo lo pongo a flujos de caja futuros, supóngase que es una de electroductos a 30 años, que es lo que establece nuestra ley. Sé que en otros lugares no es así, pero en nuestro país las servidumbres corporativas, las que asume como dominante una corporación, no pueden exceder los 30 años. Eso lo dice nuestro Código Civil. Y ahora les menciono qué artículos específicamente, 823, 824, que hablan sobre todo de esto. Pero así de sencillo es como yo tengo que tasar o ver cuáles son los daños que se configuran en el predio que estoy afectando. Pero les decía que les iba a mencionar el de lucro cesante, que también lo dejamos generalmente por fuera. No porque no se configure, es porque no lo sabíamos calcular o no existía cómo calcular. Pero sí, les voy a poner un ejemplo. Una plantación de banano, por ejemplo, esa plantación de banano tiene afectaciones cuando se hace un electroducto, no en la faja de la zona de fumigación, perdón, no en la faja de la zona de seguridad del electroducto, que normalmente cuando es de 500 kVA es de 60 metros. No, es que la fumigación aérea no la voy a poder realizar, las maniobras van a ser otras, y la fumigación manual implica consecuencias, tiene consecuencias en el tamaño, en el peso y el rendimiento en el momento en que yo corto el racimo del banano, y obviamente eso me va a generar un menor costo en la venta del producto. Y al generar una menor venta, pues va a haber unas ganancias no percibidas, que es lucro cesante. Y ese lucro cesante lo tengo que cuantificar por los años o por el periodo de tiempo que se establezca la servidumbre. Lamentablemente también, al igual que en otros países, se ha generado muchísima, pero muchísima dualidad y se establecen servidumbres como si fueran perpetuas. Ojo, en nuestro país, al menos en Colombia, no lo es. Y sé que en otros países de Latinoamérica tampoco, pero en otros sí lo aplican como perpetuidad y está establecido en su legislación. Vaya, ellos sabrán cómo lo hacen. Pero en donde está esa plantación y existe, por ejemplo, Colombia, en su Código Civil está establecido que no puede establecerse la perpetuidad en la afectación del usufructo, y si ustedes buscan usufructo en sus códigos civiles verán que es temporal, porque después de que se extinga ese usufructo, lo único que puede decir es que sea de por vida, que no es perpetuo, de por vida del usufructuario, pero como una corporación, la vida no está definida, entonces dice máximo 30 años, pero cuando es sobre una persona natural, es hasta, si se pone como fin de vida, entonces hasta la vida de la persona que funja como usufructuaria. Entonces allí hay que leer con bastante lupa todos esos alcances, porque eso nos va a generar unos periodos de tiempo en nuestros cálculos. ¿Ok? Se generan daños a la salud física y mental, por ejemplo. Ah, sí, ¿cómo? Por ejemplo, si a mí me van a tumbar la fachada, no es solamente el costo de la fachada, es que yo voy a quedar expuesto al registro visual de extraños y eso me va a afectar en uno de los derechos, que es el de paz y tranquilidad, que está previsto en la mayoría de las constituciones nuestras. Ah, que cómo lo taso, con mucho cuidado, sí señores, para eso también hay unas propuestas muy interesantes para tasar ese tipo de afectaciones, pero de que hay que considerarlo, hay que considerarlo. También está, por ejemplo, el de la molestia que me va a generar personas adicionalmente extrañas durante una temporalidad, entonces voy a tener una servidumbre temporal. Es muy importante que vayamos teniendo claro todos estos conceptos, porque tasar servidumbre, no es tasar, no es valorar fajas de tierra. Y como les dije, menos aún apoyarse en el valor de mercado por unidad de área. Eso es fatal, eso es un error. No importa que esté escrito en 20,000 libros, que eso es lo que había, perfecto, pero ya hay otras propuestas, hay otros estudios, hay otras investigaciones que podemos considerar. ¿Ok? Entonces, sí, sé que me quedan. Sí, sí, gracias. Dame 2 minutos. Yo sabía que no me iba a alcanzar. Vamos a darle rápido aquí.
les decía que los daños extrapatrimoniales no se pueden los extrapatrimoniales no se pueden valorar económicamente. ¿Por qué? Porque no son transferibles. Los daños extrapatrimoniales no son transferibles. Además de que por su inmaterialidad muchas propuestas de compensación para reconocer estos daños han fracasado, aunque exista en muchas bibliografías, baremos y tales, eso no es la manera de hacerlo justamente. Y por eso, al constituir una servidumbre, se configuran daños extrapatrimoniales, pero no se computaban porque nadie quería pensar en cómo hacerlo o no tenía las herramientas tecnológicas que hoy disponemos para hacerlo. Los daños extrapatrimoniales, además, se les dificulta la medición porque son generalmente variables categóricas nominales, es decir, cualitativas, no son ni siquiera variables categóricas ordinales. Entonces, tenían todas esas complicaciones que hoy por hoy ya tienen una solución. Y por último, y con esto voy a cerrar, aunque me faltaron como 6 slides, la confusión de la prueba. Esto es por parte incluso de los jueces y abogados. Es normal en nuestras legislaciones que todo daño la carga de la prueba sea invertida. Entonces, se confundía que esa prueba del daño, al ser invertida, se confundiera con la prueba del valor del daño. Eso es un error de semántica muy utilizado, muy hábilmente utilizado por los abogados para controvertir nuestros dictámenes. Entonces, para estimar estos valores por daños extrapatrimoniales, lo que hacemos no es encontrar un valor económico, encontramos un valor económico equivalente, similar a lo que hacemos con la valoración de tipo ambiental. Vamos, apenas iba a llegar a la introducción, aunque me voy a ir al final de una vez, voy a pasar a la diapositiva final y después ya tendremos ocasión de compartir todo lo que este tema me apasiona y me llena, y tengo que respetar el tiempo de todos los participantes. Pero que no quería dejar de lado comentarles algo. Estamos en el camino correcto. Todos, conozco las gestiones de ITADO, conozco las de Colombia, las de Venezuela, las de Brasil, conozco muchísimas gestiones, pero me alegra muchísimo lo que hace la PIP. La PIP hace un año exacto, cumplió la firma de un convenio marco de colaboración. Hacia allá tenemos que ir todos, chiquitos, grandes, medianos, hacia el marco de colaboración ¿con quiénes? Con las instituciones universitarias. El año pasado, y los felicito por eso y me enorgullece que lo hayan hecho, ellos el año pasado firmaron un acuerdo para constituir una alianza de capacitación de grado en diplomado, especialización, maestría y doctorado. Ese es el deber ser, hacia allá vamos. Y nuestra actividad de formación debe ser continua en esa línea. Yo les agradezco el tiempo y paso a no solo a darles las gracias, sino a ponerme a la orden de todos los que quieran y seguramente con las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y que cedo la palabra a quien venga en turno. Gracias, Luis Fernando, por tu participación, muy interesante. Este tema que nos has compartido, ya que nos has indicado que no tenemos una fórmula única para poder sacar una valorización de una servidumbre, sino que son diferentes elementos o componentes que hacen el valor al final del trabajo. Muchas gracias por su comentario. Entonces ahora pasamos al proceso de preguntas y respuestas. Tengo una pregunta para Luis Fernando. Luis Alberto Bernales pregunta, ¿qué se puede hacer cuando en las leyes locales de un país no se reconoce la indemnización por lucro cesante y daño emergente y los jueces desestiman su cálculo y se limitan a la faja? Me agrada mucho la intervención porque es muy cotidiano, muy recurrente para mí escuchar ese argumento, no precisamente proveniente de los colegas evaluadores, sino incluso de las víctimas de un evento de este tipo dañoso o los perjudicados de un evento de esta naturaleza.
y también incluso de muchos abogados. El asunto aquí tiene que ver con un derecho constitucional. Si Luis Alberto, se manifiesta porque lo ha leído o ha tenido alguna legislación chilena o alguna legislación, porque sé que está ahorita en Chile, o alguna legislación venezolana o incluso colombiana, le tengo que decir lo que he advertido incluso en otros eventos en los que me he manifestado con respecto a la parte de expropiación, precisamente, no de servidumbres. Pero en la parte de servidumbres, que también están afectados esos derechos, debo hablar de lo mismo, de propiedad. Y la propiedad es un derecho que está específicamente admitido en nuestras constituciones, que son nuestras cartas magnas. Jerárquicamente son el top de nuestras leyes, la constitución. Y además, la mayoría de nuestros países son firmantes del Pacto de San José. En ese pacto, en el caso de nuestros países, podemos acudir a un artículo que es el artículo 21 del Pacto de San José, donde se dice que debe haber respeto de la propiedad privada, y todo aquel, sin decir si es gobierno o es privado, todo aquel que afecte ese derecho genera en él la obligación de indemnizar a quien lo recibe. Eso está establecido jerárquicamente, el Acuerdo de San José, en el rango también constitucional. Entonces, si habláramos de que nuestras leyes tienen rangos como los militares, donde manda general, no manda soldado. Y por mucho que encuentre algún juez o algún tribunal o alguna resolución o alguna ordenanza o algún decreto local que diga que no se va a reconocer, eso es vulneración de un derecho constitucional. Y al vulnerarlo, él tiene también el derecho de argumentarlo ante ese juez. Pero es que precisamente por eso en muchas de las ocasiones me he dado cuenta que tenemos nosotros, los evaluadores, a veces que aclararle ciertas situaciones de tipo legal a los magistrados, porque es que ellos tienen un mundo muy grande y a lo mejor dicen, es que esto siempre se ha hecho así, como también nos ocurre a nosotros en nuestros eventos. Entonces, no, la verdad es que ese es un derecho tutelable, como dicen en Colombia, o amparable, como dicen en Venezuela, el derecho de amparo y el derecho de tutela en Colombia, el derecho de amparo en Venezuela. Son derechos precisamente para defender los derechos constitucionales. Entonces yo a él le digo nada más tres cosas. El Código Civil chileno, que fue el primero en nuestra Latinoamérica, que fue redactado por un compatriota venezolano, Andrés Bello, fue replicado casi que al calco, solamente que cambian los números de muchas de los articulados, fueron realizados en Colombia, en Venezuela y en la mayoría de nuestros países. Cosa que no está mal, porque son derechos civiles. ¿Okay? Ese Código Civil en Chile y en Venezuela tiene, y lo sé porque los he revisado, algo que habla de los daños y perjuicios, los define y dice que deben cancelarse los daños y perjuicios cuando es, o sea, y puede acudir a la Constitución. Entonces, ante ese evento de que el juez le diga que no se cancela por esto o por aquello, si no está en la Constitución, si no está en el Pacto de San José, que son las de mayor rango, y el Código Civil, que en materia de derechos civiles es casi que nuestro código general, entonces tenemos que pelear por ese derecho, a reclamarlo. El lucro cesante y el daño emergente sí se consideran. Y cuando él dice, o que hay una contradicción semántica e incluso de interpretación legal de parte del juez. Cuando él dice que solamente se va a reconocer el valor de la tierra, está cayendo lo que decía Carlos hace un rato, y es que están desconociendo que es que dentro de los daños emergentes está la pérdida de valor del suelo, porque es un egreso en el patrimonio de la víctima. Entonces, Luis, cuando gustes te tengo, porque como ha sido una pregunta recurrente, tengo mucho material para que te soportes en eso si necesitas argumentar. Gracias, Luis Fernando. Tengo una pregunta. ¿Nos pueden ilustrar una modalidad para el cálculo de honorarios profesionales en el tema de las servidumbre con el Estado? Es una pregunta hecha por el arquitecto Ernesto Mock. Tengo el micrófono abierto y voy a aprovechar. Ernesto, debes utilizar
la técnica de los dígitos oscilantes. La técnica de los dígitos oscilantes es muy sencilla y todos lo aplicamos. Es más o menos, ¿ok? Más o menos. No, mentira. Ernesto, valorar intangibles especiales es una rama, para ponértela por analogía, como si tú fueras médico, eres evaluador, pero además tienes una especialización en traumatología, ¿ok? Y de paso tuviste que estudiar más años a la hora de dedicarte a la microcirugía de la mano. Son muchas las especializaciones o muchos los conocimientos que deben confluir a la hora de tasar intangibles especiales, que son los que estamos hablando. Esos intangibles especiales son una clase muy particular, muy específica de la valoración. Y como tal, no son tabuladores, sino que tú vas a cuantificar los años que tuviste que estudiar, es mi opinión, y así los taso, así los cotizo. Tengo un fee, un mínimo, no es bajito para que sepas, pero tengo un fee cuando me llaman a esto y además tengo un componente variable que depende de la información disponible, de todo lo que me aporten, etcétera, etcétera, el tiempo que le voy a destinar. Es una ecuación, pero también te puedo compartir cuando gustes algunas ideas para que construyas tu propio, digamos, tu propio modelo de cotización. ¿Alguien más quiere aportar algo para la pregunta del arquitecto Mo? Sí. En Brasil tenemos reglamento de honorarios profesionales por el IBAP, Instituto Brasileño de Avaliaciones de Peritaje y Pericia de Ingeniería. Este reglamento nos permite el cálculo de honorarios basado en las horas efectivamente trabajadas. Por supuesto que, como he dicho, compañero Luisfer, tiene un porcentaje de valor que se puede añadir por sus conocimientos específicos, por sus grados, posgrados, maestría, doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede, pero tiene una base. Muchas gracias, ingeniero. Voy con una pregunta. Jaime Ernesto Ramírez, ¿qué haría usted si le piden valorar los daños y perjuicios de una invasión a un predio por unas torres eléctricas y estas nunca fueron elevadas a registro, legalmente constituidas como servidumbre? Yo le voy a, creo que la persona es de Colombia, si no, pues Jaime Ernesto, discúlpame, pero por la pregunta de registro, elevadas a registro, me lució como que fuera de Colombia. Si no, no importa, porque el ejemplo aplica para todo. Cuando en Colombia se afecta una propiedad, es obligante que ese gravamen exista en el folio de matrícula inmobiliaria, que es a nivel del registro público. Para que esa afectación exista jurídicamente, tiene que estar registrada. Eso hasta ahí. Sin embargo, también la ley establece que existe una posibilidad de que la servidumbre exista de hecho, no en derecho, sino de hecho. Es decir, existe la servidumbre, ahí está. Está desde hace 30 años, nunca fue registrada. Y a ese tipo de eventos, la ley establece que como es una servidumbre aparente, es visible, continua, no necesita un hecho del hombre para que aparezca, entonces a las servidumbres activas y aparentes les reconoce que existe la servidumbre, así no se haya registrado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que ante ese evento no es perpetua, y ese era otro error, que como era una servidumbre por un electroducto, según lo que veo, si bien no se registró y ya pasaron 30 años, también nuestro Código Civil le tiene una salida a la persona que está cargando con esa afectación o al propietario. Y es que las servidumbres en nombre de corporaciones dominantes, no de predios, de corporaciones como las son los operadores de servicios públicos, por ejemplo, electroductos, gasoductos, acueductos, etcétera,
ese tipo de servidumbres tiene un periodo máximo de 30 años en nuestro país, si es en Colombia. Si no, te invito a que revises en la legislación de tu país si existe un periodo máximo para ese tipo de afectaciones. Esa sería la solución si tu caso es en Colombia. Gracias. Ok, muchas gracias. Quiero, con la venia de la señora moderadora, quiero felicitar a los expositores. Luífer, Quique, Carlos, brillante exposición. Muchas gracias. Después de la simulación que habíamos hecho el lunes pasado, donde se ajustaron todos los detalles, evidentemente solamente podíamos esperar una exposición como la que ustedes han presentado. Brillante como siempre. Ya lo ha dicho Heidi, que también ha tenido un desempeño espectacular como moderadora del evento. Quiero agradecer también a la cantidad impresionante de tasadores de toda América que están presentes en este evento. Como me dijo Luis Fernando cuando yo le reclamé que había pocos colombianos inscritos, hace una semana me dijo, no te preocupes, yo tengo mi propia hinchada, ¿verdad? Lo mismo le dije a Quique, lo mismo le dije a Heidi, y lo mismo le dije a Carlitos, ¿verdad? Carlos Arante. Y me dijo, no te preocupes. Y me dijo, recuerda que no siempre hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar, me dijo. Y al final, los brasileños estuvieron también presentes. Con gran orgullo quiero decir que también de Paraguay hemos tenido una presencia récord con más de 50 participantes, más de 50 inscriptos. Así que estamos por el buen camino y creo que la presencia desde gente que está en Los Ángeles, que está desde los Estados Unidos hasta el sur de la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela. Realmente nos llena de orgullo y por supuesto los paraguayos que estamos todos firmes aquí escuchando las enseñanzas de tres grandes profesores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por este reconocimiento para estos expositores de lujo que hemos tenido esta noche. Agradezco su participación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, y feliz noches a todos. Adiós, muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.